Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Puede una persona pagar seguridad social únicamente en junio y no en los otros meses en vista de que no obtuvo ingresos? ¿Cuál es el monto mínimo de la cotización a la seguridad social de los trabajadores independientes? Bueno, recordemos que en Colombia, conforme al decreto 1406 del 99, artículo 16, decreto que está compilado dentro de nuestro decreto único reglamentario en el sector salud, que es el decreto 780 del 2016. Este decreto 780 es un decreto que tomó las normas que estaban por ahí sueltas de salud y las unió en un único decreto. Por eso ustedes van a encontrar muy seguramente cualquier norma que vean de seguridad social de antes del 2016. Es más, y posterior del 2016, van a ver que dice compilado en el decreto 780 del 2016. ¿Listo? Entonces, en este artículo que dice que tendrán capacidad de pago las siguientes personas. ¿Capacidad de pago para qué? Capacidad de pago para cotizar a seguridad social, en salud, en pensión y en riesgos. ¿Sí? Entonces, este decreto nos dice que tienen la obligación de pagar seguridad social las personas que no se encuentran vinculadas mediante un contrato de trabajo ni son servidores públicos, pero tienen unos ingresos adicionales, reciben unos ingresos. Esos ingresos no los reciben por contrato de trabajo ni los reciben como servidores públicos, ¿sí? Esas personas serán consideradas como independientes, ¿sí? O las personas que siendo trabajadores, ¿sí? Siendo trabajadores, reciben ingresos adicionales, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en una universidad y soy trabajadora de la universidad, soy docente de la universidad, y resulta que yo estoy recibiendo ingresos adicionales, digamos que por unas asesorías jurídicas que estoy realizando, y resulta que esas asesorías jurídicas pues son superiores a un salario mínimo, ¿sí? Yo ya estoy aportando como trabajadora en la universidad en donde laboro, ¿sí? Pero yo estoy recibiendo unos ingresos adicionales. Yo sobre esos ingresos adicionales que son superiores o son iguales a un salario mínimo, yo debo de cotizar como independientes. ¿Listo? Este artículo, el 16 del decreto 1406, perdón, lo que hace es definirnos qué es un independiente. Entonces, un independiente es una persona que recibe un ingreso, ¿sí? Un ingreso que no es por un contrato de trabajo como servidor público o es un ingreso adicional, a pesar de ser un trabajador. ¿Listo? Entonces, aclarado quiénes son los independientes, ¿sí? Ya digamos que ya este es el concepto de independientes. Ya hay varias clases de independientes. Está el independiente cuenta propia, está el independiente por contrato de prestación de servicios, el independiente rentista de capital. Hay varios independientes, pero digamos que aquí les acabé de decir lo general. ¿Quiénes son independientes? ¿Listo? Este independiente que tiene este ingreso y que debe cotizar a seguridad social, ¿sí? Ese aporte tiene que realizarlo sobre el 40% del ingreso mensual de esta persona. Si estamos hablando de un independiente con contrato de prestación de servicios, será sobre el 40% del total de su ingreso. Si hablamos de un independiente diferente, cuenta propia, o un rentista de capital o una persona que recibe un ingreso por un contrato diferente al contrato de prestación de servicios, pues será de ese ingreso descontar los costos y gastos y calcular el 40%. Ese es el porcentaje que debe calcular esta persona y debe de pagar, ¿sí? Es el IBC que debe tener en cuenta para pagar seguridad social en salud, en pensión y en riesgos laborales. Estas cotizaciones los independientes las hacen según
el decreto 780, ¿sí? Que es justo el que les decía ahora, ahí está compilado, se paga mes vencido, o sea, yo no pago de forma anticipada, sino cuando se acabe el mes, yo tengo la obligación de cotizar a seguridad social, ¿sí? Entonces, para la primera parte de la pregunta, nos dice que si una persona que puede pagar, digamos, en junio y resulta que en julio no tuvo ingresos, entonces si solamente puede pagar por junio y los demás meses que no tuvo ingresos, pues no paga seguridad social. Y la respuesta es sí, esta persona puede hacerlo, porque su obligación como independiente es cotizar cuando tenga capacidad de pago, cuando la persona tenga ingresos en ese mes, ingresos de más de un salario mínimo, ¿sí? De un salario mínimo o más. Si esta persona tiene ingresos, pues tiene la obligación de cotizar a seguridad social en salud, pensión y riesgos. ¿Listo? Pero solo cuando tenga capacidad de pago. Eso sí, es importante reportar el retiro, pues para que no nos vaya a generar una mora y demás en ese cobro que se está haciendo de esa seguridad social. Pero sí, respecto la primera parte de la pregunta de si una persona puede en esos meses que no tiene ingresos, pues no cotizar, la respuesta es sí, no va a tener ningún problema, pues porque la persona efectivamente esos meses no recibió ingresos o los ingresos fueron por debajo del salario mínimo. Estamos hablando de ingresos mensuales, ojo, ingresos mensuales, ¿listo? Ahora, respecto a la segunda parte de la pregunta que dice cuánto es el monto mínimo de la cotización a seguridad social de los independientes. Conforme a nuestro artículo 18 de la Ley 100 de 1993, una persona no puede cotizar, ¿sí? Como ingreso base de cotización, no puede cotizar por debajo de un salario mínimo. Ese es el mínimo. Por eso es que precisamente la capacidad de pago siempre se mide por el salario mínimo. Si una persona tiene un ingreso inferior al salario mínimo, ¿sí? Como independiente no tiene la obligación de pagar seguridad social. Si quiere pagar seguridad social, ya le va a tocar que pagarlo sobre un salario mínimo. No se puede pagar sobre un valor inferior al salario mínimo. Ese es el mínimo. Y también hay un máximo, que también nos lo trae el artículo 18 de la Ley 100, y el máximo es que una persona no puede cotizar, ¿sí? Por encima o más superior a 25 salarios mínimos. Ese es el tope que se tiene para la cotización a seguridad social.